Monstruo, bandido, gritó con ira la mujer dejando de llorar. No tienes compasión de tu hija. Otro iría a sacarla de las llamas. Esto no es un hombre, no es un hombre. No es un padre, y dirigiéndose a Pedro prosiguió, usted es un hombre noble, el fuego ha empezado por este lado y se ha corrido hasta nuestra casa, la criada se ha dado cuenta y ha empezado a dar voces, hemos huido medio desnudos, llevándonos todo lo que hemos podido, pero hemos tenido que dejarlo casi todo, al buscar a los pequeños, Catalina no estaba, Dios mío, morirá allá adentro, abrazada, quemada. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde se ha quedado? Preguntó Pedro. Por la expresión del hombre que parecía animarse, la pobre mujer comprendió que quizás le ayudaría. Padrecito, ayúdanos. Anisca, acompáñale. Ve con él. Yo iré, dijo Pedro decidido, sintiendo que el corazón le latía desacompasadamente. La criada joven bajó del baúl en que estaba sentada, se arregló rápidamente la trenza y pasó delante. Pedro experimentaba la sensación de haber vuelto a la vida después de un largo desmayo. Siguió corriendo a la criada y se encontró en la calle Pordarskaya. Una densa nube de humo se extendía a lo largo de toda la vía. Grandes llamas salían de todas partes a través de la densa nube de humo. Una multitud se aglomeraba delante de las casas que ardían. En el centro de la calle, un general francés decía algo a lo que lo rodeaban. Pedro, guiado por la muchacha, quiso acercarse al lugar donde se hallaba el general, pero unos soldados franceses le detuvieron. No se puede pasar, le gritó uno de los soldados. Vamos por aquí, por el callejón, dijo la muchacha. Pedro se volvió hacia ella y la siguió corriendo para no quedarse atrás. La criada echó calle arriba, torció a la izquierda y entró en el portal de la tercera casa. Es aquí, dijo. Atravesó el patio, abrió una puerta, se detuvo y señaló a Pedro un pequeño pabellón de madera que ardía con una llamarada viva y crepitante. Uno de los lados del pabellón se había derrumbado, el otro estaba ardiendo y las llamas salían por las ventanas y el techo. Pedro, contra su voluntad, tuvo que detenerse en la puerta cochera, sofocado por el calor intenso que se desprendía de aquella hoguera. ¿Qué casa es? Preguntó a la criada. Aquí es, gimió la muchacha señalando otra vez el pabellón. Aquí está nuestro tesoro, la pequeña Catalina, mi nenita querida. Y se echó a llorar. Anisca, a la vista del incendio, se sintió obligada a extremar su desesperación. Pedro se acercó al pabellón, pero tuvo que retroceder obligado por el calor insoportable y se encontró junto al edificio grande que únicamente ardía por un costado y a cuyo alrededor hormigaba un numeroso grupo de soldados franceses. Pedro no se dio cuenta de que aquellos hombres arrastraban algo, pero al ver que un francés paliaba a un muji para arrebatarle una chaqueta de piel de zorro, comprendió vagamente que acababan de saquear la casa. Sin embargo, no tenía tiempo para entretenerse en aquello. Los crujidos y el ruido de las paredes y de las puertas que caían, los silbidos de las llamas, los gritos de la gente, las nubes de humo, en tan eran tan pronto negras, espesas como claras, con chisporroteos y llamaradas rojas, que lamían las paredes todavía intactas, y las sensaciones de peligro y de actividad de aquellos momentos trágicos produjeron a Pedro la excitación habitual que engendra el fuego a los hombres. La acción fue particularmente fuerte en él porque al encontrarse ante aquel terrible incendio se sintió liberado de las ideas que le obsesionaban. Experimentó una sensación de fortaleza como no había experimentado desde hacía mucho tiempo y se sintió ágil y decidido como cuando era joven. Intentó acercarse al pabellón por la parte de la casa y se disponía a entrar por el lado que aún no ardía cuando, encima de él, se oyeron unos gritos agudos, a los que siguió el ruido que produjo la caída de un objeto muy pesado. Levantó la vista y vio que en una de las ventanas de la casa había unos soldados franceses que acababan de arrojar una enorme cómoda llena de objetos de metal. Los compañeros de los que estaban arriba se apoderaron de la cómoda. ¿Qué busca aquí este? Gritó uno de los soldados al ver a Pedro. En esta casa hay una niña, dijo, sin hacer caso del tono brusco del soldado. ¿No la habéis visto? ¿Con qué sale este ahora? Vete a paseo, dijo una voz.
Uno de los soldados, temeroso de que Pedro intentara disputarle los objetos de plata y de bronce que habían recogido en una caja, se le acercó con una actitud amenazadora. «Un niño», dijo uno de los franceses que estaba arriba. «He oído antes llorar a un chiquito en el jardín. Tal vez sea el crío de ese buen hombre. Vamos, hay que tener un poco de corazón». «¿Dónde está?», preguntó Pedro. «Por allí», le contestó desde la ventana el francés, señalando el jardín que había detrás de la casa. «Espérenme, ahora abajo». Efectivamente, un minuto después, el francés, un muchachito de ojos negros, con la cara tiznada, saltó por una ventana de la planta baja en mangas de camisa y, tocando a Pedro en el hombro, corrió hacia el jardín. «Daos prisa», gritó a sus compañeros, «aquí empieza a hacer demasiado calor». Al llegar a un sendero del jardín, el francés tomó la mano de Pedro y le señaló un banco debajo del cual una niña de unos 3 años con un vestidito color de rosa. «Aquí tienes el crío». «Ah, es una niña. Mejor. Hasta la vista, compañero. Hay que tener un poco de corazón. Al fin y al cabo, todos hemos de morir». El francés, de la cara tiznada, corrió a reunirse con los suyos. Pedro se estremeció de la alegría, se acercó a la niña y la tomó en brazos. Al verse ante un extraño, la niña, escrupulosa y antipática como su madre, se puso a chillar con sus manitas, intentó deshacerse de aquel desconocido que la tomaba y le dio un mordisco. Pedro experimentó una sensación de horror y de asco, como si hubiera sentido el contacto de un animalucho repugnante, pero se dominó e hizo un esfuerzo para no abandonar a la criatura. Corrió hacia la casa, pero ya no pudo pasar por el mismo sitio. La criada, Aniska, ya no estaba allí, y Pedro, con una mezcla de lástima y de repugnancia, estrechando tiernamente en sus brazos a la niña que lloraba desesperadamente, corrió a través del jardín y buscó otra salida. Capítulo 34. Cuando Pedro, después de dar un gran rodeo por aquellos callejones sombríos, regresó con su carga al jardín de Grusinski, en la esquina de la calle Podvazkaya, no pudo reconocer el lugar donde había estado momentos antes y de donde había salido para ir a salvar a la niña. El solar estaba ya lleno de gente y de objetos salvados de las llamas. Además de las familias rusas detenidas al huir del incendio, había algunos soldados vestidos de maneras distintas. Pedro no hizo caso de nada de aquello y se apresuró a buscar a la familia del funcionario para devolver a la niña a su madre y salir en busca de alguien más si era preciso. A Pedro le parecía que tenía mucho trabajo y que era preciso hacerlo enseguida. Acalorado por el incendio y por la carrera, Pedro se sentía aún más joven, más animado y más resuelto que cuando había ido a buscar a la niña. La pequeña se había tranquilizado y se agarraba al castán de Pedro, que seguía llevándola en brazos, mirando a su alrededor como un animalito salvaje. Él la miraba de cuando en cuando y le sonreía. Parecíale descubrir algo conmovedor e inocente en aquella cara asustada y enfermiza. Buscando a la familia de la niña, vio a unos turcos o armenios que habían huido también, indudablemente, del incendio. Había un viejo, un magnífico tipo oriental, vestido con un abrigo nuevo y calzado con unas botas nuevas, y una anciana del mismo tipo y una muchacha. Esta le pareció a Pedro un modelo de belleza oriental, con sus cejas finas y negras y su cara alargada, extraordinariamente dulce, sin expresión. En medio de aquella multitud, entre los montones de objetos, con su vestido de seda y su chal lila claro, hacía pensar en una frágil planta de invernadera tirada en la nieve. Estaba sentada encima de unos bultos detrás de la vieja y sus ojos negros, grandes, inmóviles, de larguísimas pestañas, miraban a los soldados. Daba la sensación de saber que era bonita y de estar asustada por ello. Sus facciones interesaron a Pedro y con las prisas al pasar a lo largo del solar se volvió muchas veces para mirarla. Como no encontró lo que buscaba, acabó por detenerse buscando a su alrededor. Al verle con la niña en brazos, algunos rusos, hombres y mujeres, se acercaron a él. ¿Has perdido a alguien, buen hombre?, le preguntó un viejo. ¿De quién es esa criatura?, inquirió una mujer. Pedro contestó que la niña era de una mujer con un gran pañolón negro que un rato antes estaba sentada con su familia en aquel mismo lugar y preguntó si alguien sabía dónde había ido. Deben de ser los Anterov, dijo un anciano diácono, dirigiéndose a una mujer muy picada de viruela, y luego prosiguió su rezo. Señor Dios mío, ayudadnos. No, no son los Anferov, contestó una mujer. Los Anferov se han marchado esta mañana. Debe ser la pequeña de María Nikolayevna o de los Ivanov. Dicen que es una mujer y María Nikolayevna es una señora.
objetó un criado. Tal vez sabrán ustedes de quién se trata si les digo que es una mujer muy delgada que tiene dientes muy largos, repuso Pedro. Sí, es María Nikolayevna. Se han marchado hacia el jardín cuando han llegado estos lobos, dijo la mujer señalando a los soldados franceses. Ah, señor, ayudadnos, murmuró nuevamente el diácono. Vaya usted hacia allí. Están allá abajo. Sí, seguramente es ella porque no hacía más que llorar, insistió la mujer. Pedro no la escuchaba. Hacía unos momentos que toda la atención estaba embargada por lo que ocurría a su alrededor. Dos soldados franceses se habían acercado a la familia armenia. Uno de ellos, vivo de movimiento, llevaba un capote azul ceñido con un cordel e iba descalzo. El otro, que intrigaba particularmente a Pedro, era un muchacho flaco, alto, rubio, cargado de espaldas, lento de movimientos y de expresión idiota. Llevaba un capote muy grueso, pantalones azules y unas botas muy estropeadas. El que iba descalzo se acercó a los armenios diciendo algo, tomó las piernas del viejo y empezó a quitarle las botas. El otro se detuvo frente a la muchacha y la contempló fijamente sin decir nada, con las manos metidas en los bolsillos. Tómala, tómala, dijo Pedro con tono imperativo a la mujer picada de viruelas entregándole la niña. Devuélvesela a sus padres. Se acercó al grupo formado por la familia armenia y los dos soldados franceses. El descalzo había quitado ya las botas del viejo y las sacudía una con otra para quitarles el polvo. El viejo sollozaba. Pedro vio esto en un instante porque toda su atención estaba concentrada en el francés del capote grueso que a la sazón se acercaba a la muchacha y sacando las manos del bolsillo la tomaba por el cuello. La bella armenia continuó inmóvil, en la misma actitud, con sus largas pestañas entornadas, como si no viera ni sintiera lo que el soldado le hacía. Mientras Pedro se acercaba a los franceses, el rapiñador agarró el collar que llevaba la muchacha y ésta, al advertirlo, dio un grito estridente. Suelte usted a esa mujer, rugió Pedro con voz terrible. Tomó al soldado por los hombros y lo separó de la armenia. Fue tan violenta su acción que el soldado se cayó al suelo, pero se levantó violentamente y huyó. Sin embargo, su compañero soltó las botas que tenía en la mano y desenvainando el sable arremetió contra Pedro. ¿Por qué se mete usted en eso? Gritó. Pedro sintió que de él se apoderaba uno de aquellos accesos de furor en los que no se acordaba de nada y durante los cuales su fuerza parecía multiplicarse. Se echó sobre el francés descalzo y lo hizo caer. Parecía antes de que el soldado pudiera reaccionar, empezó a golpearle. La gente que le rodeaba expresó con grandes voces su aprobación, pero en aquel mismo instante desembocó en la plaza una patrulla de ulanos franceses. Al darse cuenta de lo que ocurría, pusieron sus caballos al trote y se dirigieron hacia los dos contendientes rodeándolos. Pedro no supo qué había ocurrido después. Recordaba que había pegado a alguien, que le habían pegado a él, le habían atado las manos y que después lo habían cacheado. Esto había ocurrido hallándose completamente cercado por una verdadera legión de soldados franceses. Tiene un puñal, mi valiente. Perdón, tiene un puñal, mi teniente. Fueron las primeras palabras que comprendió. Ah, un arma, dijo el oficial. Está bien, ya explicará todo esto en el Consejo de Guerra. Y dirigiéndose a Pedro, le preguntó, ¿sabe usted hablar francés? Que venga enseguida el intérprete. De entre los soldados salió un hombre vestido como un paisano ruso, por el traje y por la manera de hablar. Pedro comprendió que se trataba de uno de los empleados franceses de un almacén de Moscú. No parece un hombre del pueblo, dijo el intérprete. Oh, me parece que es un incendiario, repuso el oficial. Pregúntale quién es. ¿Quién eres? Preguntó el intérprete. Ten en cuenta que has de contestar las preguntas que te hagan los jefes. No tengo por qué deciros quién soy, contestó Pedro con arrogancia. Soy un prisionero. Llevadme a donde queráis. Bien, pues vamos, ordenó el oficial. La multitud se aglomeraba alrededor de los ulanos. La mujer picada de viruelas se hallaba al lado de Pedro con la niña en brazos. Al ponerse en marcha el destacamento, ella también empezó a andar. ¿A dónde lo lleváis? Preguntaba. ¿Dónde dejo a la niña si no es de María Nikolayevna? ¿Qué quiere esa mujer? Gritó el oficial. Pedro se sentía como embriagado. El entusiasmo de que se hallaba poseído aumentó aún más al ver a la criatura que había salvado. Me trae a mi hija y que he salvado del incendio, dijo con acento decidido, y sin saber cómo se le había ocurrido decir aquella mentira, echó a andar entre los franceses con paso firme y solemne. Aquella patrulla había sido enviada, como muchas otras, por Duresnel
para capturar por las calles de Moscú a los saqueadores y sobre todo a los incendiarios que, según la opinión de los jefes franceses, eran los que intencionadamente produjeron los incendios. La patrulla recorrió algunas calles y detuvo a 5 rusos sospechosos, un tendero, 2 seminaristas, un campesino y un criado, y después algunos merodeadores. Sin embargo, el más sospechoso era Pedro. Cuando llegaron al caserón de la barrera de Suboro, donde estaba instalado un cuerpo de guardia, le encerraron en una habitación separado de los demás y le sometieron a una rigurosa vigilancia. 12ª parte, Guerra y Paz. Capítulo 1. Entre tanto, en las altas esferas de San Petersburgo, la complicada lucha de los partidarios de Rumiantsev, de los amigos de Francia, de María Fedorovna y del gran duque heredero continúa encarnizada como nunca y amortiguada como de costumbre por el zumbido de los abejorros cortesanos. A cualquiera que se encontrara mezclado en medio del cúmulo de recelos y de rivalidades, le hubiera sido difícil, por no decir imposible, darse exacta cuenta de la crítica situación por que atravesaba Rusia. Seguían celebrándose las mismas ceremonias oficiales, los mismos bailes, las mismas representaciones en el teatro francés y se defendían los mismos mezquinos intereses. Únicamente en las esferas más elevadas se hacían esfuerzos para comprender las dificultades de la situación. La emperatriz María Fedorovna, preocupada para salvaguardar los establecimientos de educación y beneficencia que ella patrocinaba, había ordenado el traslado de todos los pensionados a Kazán, y a tal efecto todos los objetos de su pertenencia habían sido ya embalados. La emperatriz Elizabeth, al preguntarle qué órdenes se dignaba dar, respondió que no era de su incumbencia y de decretar disposiciones relativas a las instituciones del Estado, y solo dispuso que se prolongase la noticia de que ella sería la última en abandonar San Petersburgo. El día 26 de agosto, el mismo día en que tuvo lugar la batalla de Borodino, Ana Pavlovna daba una velada cuyo remate había de ser la lectura de la carta del metropolitano, escrita a propósito del envío del emperador de la imagen de San Sergio. Aquella carta era un modelo de elocuencia patriótica y de sentimientos religiosos. El mismo príncipe Basilio, que tenía reputación de buen lector y que algunas veces leía libros a la emperatriz, debía proceder a la lectura. Su arte consistía en pronunciar las palabras pasando de un tono grave a un tono dulce, al azar y sin tener en cuenta el significado de aquellas. Esa lectura, como todo lo que se hacía en las veladas de Ana Pavlovna, debía tener una significación política. Tenían que asistir a aquella reunión algunos personajes importantes a quienes era preciso sermonear un poco, a fin de avivar en ellos el sentimiento patriótico, pues seguían frecuentando el teatro francés. Habían llegado ya muchos invitados, pero Ana Pavlovna no veía aún en el salón a todos los que le interesaban y dilataba la conversación para no tener que dar comienzo a la lectura. En San Petersburgo, la noticia del día era la enfermedad de la condesa de Zhukov. Algunos días antes, la condesa había enfermado repentinamente, faltando algunas reuniones en las que era gala y ornamento. Corría el rumor de que no recibía a nadie y que, en lugar del célebre doctor de San Petersburgo, que era médico de cabecera de la lo trataba un facultativo italiano cuyo método era de una extraordinaria novedad. Todo el mundo sabía que la enfermedad de la encantadora condesa radicaba en la dificultad de poder casarse con 2 maridos a la vez y que las atenciones del médico italiano consistían precisamente en soslayar aquella dificultad. Sin embargo, en presencia de Ana Pavlovna, no solo no había nadie que se atreviera a pensar en ello, sino que todos fingían ignorarlo. Parece que la pobre condesa estaba muy enferma. El médico habla de una angina. ¿Una angina de pecho? Oh, es una enfermedad terrible. Dicen que los rivales se han reconciliado gracias a la angina. Y se repetía la palabra angina con muestras de gran satisfacción. Según dicen, el viejo conde estaba desesperado. Cuando el médico le comunicó que se trataba de un caso peligroso, el pobrecito se puso a llorar como una criatura. Ah, sería una pérdida terrible. Es una mujer encantadora. Hablan ustedes de las
de la pobre condesa, dijo Ana Pavlovna acercándose. He enviado a preguntar por ella. Me han dicho que se encontraba algo mejor. Es la mujer más encantadora del mundo, aunque los dos pensamos de una manera muy distinta. No por ello dejo de apreciarla como se merece. Es muy desgraciada. Suponiendo que con estas palabras Ana Pavlovna había levantado ligeramente el velo misterioso de la enfermedad de la condesa, un joven imprudente se permitió expresar su extrañeza porque no hubieran sido llamados a cuidarla médicos ya reputados y la visitara, en cambio, un charlatán que podía ser muy bien administrarle remedios peligrosos. Tal vez las informaciones de ustedes sean mejores que las mías, contestó rápidamente Ana Pavlovna, pero tengo buenos informes que me permiten asegurar que se trata de un médico muy competente y de un hombre muy hábil. Es el médico particular de la reina de España. Y después de confundir al inexperto joven con aquellas palabras, Ana Pavlovna se dirigió a Bilibín, que en otro grupo hablaba de los austríacos y fruncía el entrecejo al no dar con la palabra justa. La encuentro maravillosa, decía refiriéndose a una nota diplomática que había sido enviada a Viena con las banderas austríacas tomadas por Wittgenstein, el héroe de Petropol, como se le llamaba en San Petersburgo. Como dice, repítala, le rogó Ana Pavlovna, ordenando silencio para que todos oyeran el texto de la carta que ella ya conocía, y Bilibín repitió las siguientes auténticas palabras del documento diplomático impuestos por él. El emperador devuelve las banderas austríacas, banderas amigas, y que ha encontrado extraviadas fuera del camino, concluyó desarrugando la frente. Magnífico, magnífico, exclamó el príncipe Basilio. Tal vez sea el camino de Varsovia, dijo en voz alta el príncipe Hipólito, volviéndose todos hacia él sin comprender el sentido de lo que acababa de decir. El mismo príncipe Hipólito correspondía al estupor general con una expresión de visible satisfacción. No comprendía, como los demás, el significado de sus palabras, pero en el curso de su carrera diplomática había observado que semejantes o parecidas frases pasaban a veces por ser muy espirituales, por lo que había dicho, sin reparo alguno, lo primero que le vino en la boca. Tal vez cuadre bien y a lo mejor se les antoja muy ingenioso, pensó. Hubo después un silencio enojoso que interrumpió la entrada de una persona falta de patriotismo y a quien Ana Pavlovna esperaba para conducirlo por la verdadera senda. Sonriendo a Hipólito y amenazándole con el dedo, invitó al príncipe Basilio a que se acercara a la mesa, donde colocó 2 bujías y el manuscrito, rogándole luego que procediera a su lectura. Todos los presentes guardaron un silencio respetuoso. Muy a gusto, soberano y emperador, comenzó diciendo el príncipe Basilio con tono solemne, paseando su mirada por el auditorio como si quisiera refutar de antemano toda posible objeción, pero nadie dijo nada. La ciudad principal, Moscú, la nueva Jerusalén, recibe a su Cristo, añadió cargando la voz con el pronombre su, como la madre que teniendo en brazos a su hijo prevé a través de las tinieblas que se esparcen por doquier la gloria brillante de su poder y canta embelesada, Señor, bendita seas. El príncipe Basilio pronunció estas palabras con voz entrecortada. Bilibín tenía fija la atención en sus uñas y muchos de los circunstantes se mostraban turbados y confusos. Ana Pavlovna se anticipó a la prosecución y musitando, como las viejas que repiten las oraciones de la misa, decía, ¿qué importa que Goliat, arrogante y audaz? El príncipe Basilio continuó, ¿qué importa que Goliat, arrogante y audaz, llegado de las fronteras de Francia, asole las provincias de Rusia con los horrores de la muerte? La fe humilde, esa bondad del David ruso, abatirá su orgullosa cabeza. Ávida de sangre, ofrezcamos a vuestra majestad imperial esta santa imagen de San Sergio, defensor y protector secular de nuestra patria. Siento en el alma que mis débiles fuerzas no me permitan gozar de la contemplación de vuestro rostro. Envío al cielo las más fervientes oraciones para que el Todopoderoso aumente el número de justos y satisfaga todos los piadosos deseos de vuestra majestad. ¡Qué expresión, qué estilo!, exclamaron todos elogiando al autor y al lector. Animados por aquella lectura, los convidados de Ana Pavlovna conversaron todavía largo rato acerca de la situación de la patria y formularon diversas conjeturas sobre el resultado de la batalla que había de librarse uno de aquellos días. Tengo el presentimiento de que mañana, cumpleaños de el emperador, tendremos buenas noticias, dijo Ana Pavlovna.
Capítulo segundo. El presentimiento de Ana Pavlovna se realizó a la mañana siguiente mientras se cantaba el Te Deum en el palacio. Alguien llamó al príncipe Volkonji fuera de la capilla y le entregó un pliego que contenía el informe del príncipe Kutuzov, que había sido escrito el día de la batalla de Tatarinovo. El generalísimo comunicaba que los rusos no habían retrocedido ni un palmo, que las pérdidas del enemigo eran superiores a las nuestras y que, aun cuando no disponía de tiempo para proporcionarle detalles más precisos, podía al menos asegurarle que las armas rusas habían quedado victoriosas. Inmediatamente se cantó otro Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso por el auxilio concedido a sus fieles. Ana Pavlovna estaba radiante y durante toda la mañana reinó en la ciudad entera la alegría de un día festivo. No cabía duda de que se había alcanzado una victoria completa y no eran tan pocos los que hablaban de la posibilidad de hacer prisioneros a Napoleón y elegir un nuevo soberano para Francia. Lejos del centro de la acción, en medio de la vida de la corte, resultaba difícil que los acontecimientos que se estaban desarrollando cobrasen su importancia real, pues en tales condiciones acostumbraban por sí mismos a concentrarse en torno a un caso particular. Por eso, la alegría que sentían los cortesanos estribaba tanto en el hecho de que hubiésemos vencido como en la circunstancia de producirse la victoria precisamente en el día del cumpleaños del emperador. Era el feliz resultado de una delicada sorpresa. Kutuzov comunicaba asimismo las pérdidas sufridas y citaba entre otros a Kutaisov, Tuchkov y Bagration, pero la impresión de tristeza se concentró en una sola de las muertes habidas, la del joven Kutaisov, que era conocido de todo el mundo y tenido en aprecio por el emperador. Aquel día no se oyeron más que frases como esta: no es sorprendente que la noticia de la victoria haya llegado precisamente mientras cantábamos el Te Deum, y este pobre Kutaisov, ¡ah, qué desgracia! Les decía yo acerca de Kutuzov, repetía, yendo de un lado para otro el príncipe Basilio, muy orgulloso de sus cualidades proféticas. No les había asegurado a ustedes que era el único capaz de vencer a Napoleón, pero a la mañana siguiente ya no se recibieron noticias del ejército y la gente comenzó a mostrarse inquieta. Todos los cortesanos se dolían de la incertidumbre en que se hallaba el emperador. Su situación es terrible, decíanse, y después de haber ensalzado Kutuzov el día anterior, se le acusaba ahora de ser la causa de que el zar pasara por tales tormentos. El príncipe Basilio no se vanagloriaba ya de su protegido y cuando se hablaba del comandante en jefe guardaba un silencio impenetrable. Para colmo de desdichas, otra noticia sensacional aumentó aún más la angustia que comenzaba a reinar en las altas esferas. La condesa había muerto a consecuencia de la angina, pero en la intimidad se añadía que el médico de la reina de España le había prescrito cierto remedio que, tomado a pequeñas dosis, hubiera determinado la curación de la enferma, pero que ésta, atormentada por las sospechas del viejo conde y el silencio de su marido, Pedro, había ingerido una cantidad doble de la droga recetada y había muerto en medio de atroces sufrimientos, sin que hubiera habido tiempo de auxiliarla. Se aseguraba también que el príncipe Basilio y el conde se habían encarado violentamente con el médico italiano, pero que éste les había dado a leer ciertos autógrafos íntimos de la difunta y que aquellos habían retirado en el acto su demanda de responsabilidades y que aquel día todas las conversaciones daban vuelta en torno a estos tres acontecimientos: la inquietud del emperador, la pérdida de Kutaisov y la muerte de Elena. A los 2 días de la llegada del informe de Kutuzov, un propietario rural procedente de Moscú difundió por San Petersburgo la increíble y sensacional noticia de que aquella ciudad había sido abandonada a los franceses. Era espantoso. ¿Qué situación más crítica la del emperador? Kutuzov era un traidor. El príncipe Basilio, en ocasión de las visitas de pésame que recibía con motivo de la muerte de su hija, decía que Kutuzov, que nada podía esperarse de un viejo ciego y pervertido. Siempre me extrañó, añadía, olvidando en su dolor lo que había dicho la víspera, que se confiara en tales manos la suerte de Rusia. La noticia no era todavía oficial, cabía aún la duda, pero al día siguiente fue confirmada por un informe del conde Rostopchín, que decía así: el ayudante de campo del príncipe Kutuzov me ha entregado un mensaje en el que el comandante jefe pide le proporcione hombres del cuerpo de policía para acompañar al ejército ruso por la carretera de Riazán. Asegura que abandona Moscú con el alma dolorida. Esta
ocasión, Cile decide la suerte de la capital y de nuestro imperio. Rusia entera se estremecerá de indignación al enterarse de que la ciudad que representa la grandeza de Rusia y que guarda las cenizas de nuestros antepasados, está en poder del enemigo. Yo sigo al ejército y he mandado evacuar todo cuanto he creído que era necesario. El emperador llamó al príncipe Volkonsky y le dictó el siguiente escrito dirigido a Kutuzov. Príncipe Miguel Ilariónovich, desde el 29 de agosto no he recibido ningún comunicado vuestro. Con fecha 1 de septiembre acabo de recibir por mediación de Yaroslav y de parte del gobernador general de Moscú la dolorosa noticia de que habéis abandonado nuestra capital. Ya podéis figuraros el efecto que ello me ha producido. Vuestro silencio aumenta mi estupor. El general ayudante de campo, príncipe Volkonsky, portador del presente escrito, tiene orden de informarse acerca de la situación del ejército y de los motivos que os han impulsado a tomar una determinación tan dolorosa. Capítulo 3. 9 días después de la evacuación de Moscú llegó a San Petersburgo un enviado de Kutuzov que confirmó el total abandono de la ciudad. Este enviado era un francés llamado Michaud que, aunque extranjero, era ruso en cuerpo y alma, como él mismo decía. El emperador la recibió inmediatamente en su despacho del palacio de Kamennyi Ostrov. Michaud, que no había estado nunca en Moscú antes de la guerra y que no hablaba una palabra de ruso, se emocionó sobremanera, como más adelante escribió, cuando fue introducido en presencia de nuestro muy gracioso soberano para comunicarle el incendio de Moscú, cuyas llamas habían iluminado su camino. El pesar que expresaba su rostro obedecía tal vez a causas distintas de las que aquellos días agobiaban a los rusos, pero apareció tan triste y abatido que el emperador le preguntó inmediatamente: «¿Me traéis muy malas noticias, coronel?» «Muy malas, Sire», repuso Michaud, dando un suspiro y bajando los ojos. «Hemos abandonado Moscú. ¿Habéis entregado sin lucha mi antigua capital?», exclamó el emperador, y la cólera encendió sus mejillas. Michaud le transmitió respetuosamente el mensaje de Kutuzov, esto es, que ante la imposibilidad de entablar batalla bajo los muros de la capital, no había otro dilema que perder Moscú y el ejército, o salvar el ejército y perder la capital, por lo que el mariscal se había visto obligado a tomar esta última determinación. El emperador escuchó este mensaje en silencio y sin levantar los ojos. «Sí, Sire, cuando yo salí de Moscú la ciudad ardía por los 4 costados y no cabe duda que en estos momentos no es más que un montón de cenizas». Michaud quedó sobrecogido al observar la impresión que sus palabras habían producido en el soberano. El emperador respiró penosamente, sintió una fuerte opresión en el pecho, sus labios temblaron y sus ojos azules se llenaron de lágrimas. Sin embargo, esta emoción fue pasajera. Luego frunció el ceño y pareció reprocharse en sí mismo el desfallecimiento de que había dado muestra. «Por lo que veo, coronel, la providencia está aún exige aún de nosotros grandes sacrificios. Estoy dispuesto a someterme a su santa voluntad, pero decidme, Michaud, ¿en qué estado dejasteis al ejército que de tal modo presenció impasible el abandono de mi antigua capital? ¿Observasteis en él síntomas de desaliento?» Viendo tranquilizado a su muy gracioso soberano, Michaud recobró a sí mismo la calma, pero como no estaba preparado para suministrarle una información detallada, quiso ganar tiempo y le respondió: «Sire, ¿me permitís que os hable con franqueza, con verdadera lealtad de militar?» «Os lo exijo, coronel, no me ocultéis nada, quiero saber exactamente lo que ocurre». «Sire», dijo Michaud con una sonrisa imperceptible porque había tenido tiempo de combinar su respuesta bajo la forma de un respetuoso juego de palabras, «Sire, he dejado a todo el ejército, desde los jefes hasta el último soldado, sobrecogido por un miedo espantoso». «¿Cómo?», exclamó el emperador interrumpiéndole. «¿Acaso los rusos se dejarán abatir por la desgracia? Eso jamás». Michaud solo esperaba esto para dar curso a su perorata. «Sire, los soldados de vuestra majestad solo temen con el que la bondad de vuestro corazón le incline a concertar la paz. Arden en deseo de combatir y de demostrar a vuestra alteza, con el sacrificio de sus vidas, la devoción que sienten hacia su emperador». «Ah, coronel, me devolvéis la tranquilidad», dijo el emperador con una mirada de agradecimiento. Luego bajó los ojos y guardó un breve silencio. «Y ahora volved al ejército», dijo levantándose con un gesto lleno de majestad, «y decid a nuestros valientes, a todos mis leales súbditos, que
encontréis a vuestro paso que, cuando no me quede un solo soldado, me pondré yo mismo al frente de mi querida nobleza y de mis buenos campesinos hasta apurar los últimos recursos del imperio, que son muchos más importantes de lo que se figuran mis enemigos. El emperador fue animándose cada vez más y levantando los ojos al cielo continuó. Pero si estuviese escrito en los designios de la divina providencia que mi dinastía tiene que dejar de reinar en el trono de mis antepasados, entonces, después de hacer uso de cuantos medios estén a mi alcance, me dejaré crecer la barba y antes de filmar la vergüenza de mi patria y de mi querida nación, cuyo sacrificio sé apreciar, me iré a comer papas con el último de mis campesinos. Después de pronunciar estas palabras con voz emocionada, se volvió para ocultar las lágrimas que asomaban a sus ojos. Dio algunos pasos por la estancia y acercándose de nuevo a Millot, le estrechó fuertemente la mano y con ojos brillantes de cólera le dijo: Coronel Millot, no olvidéis nunca lo que voy a deciros. Tal vez algún día lo recordaremos con gozo. Napoleón y yo no podemos reinar juntos. He aprendido a conocerlo y no me engañará más. Al oír estas palabras y advertir la expresión de firmeza que se reflejaba en el rostro del soberano, Millot, que, aunque extranjero, era ruso en cuerpo y alma, poseído del mayor entusiasmo, exclamó: Sire, vuestra majestad afirma en este momento la gloria de la nación y la salvación de Europa. Con estas palabras, Millot expresó no solamente sus sentimientos personales, sino los del pueblo ruso, del que creía ser en aquellos momentos el intérprete más fiel. El emperador, inclinando ligeramente la cabeza, dio a entender al coronel que ya podía retirarse. Capítulo cuarto. Nosotros los que vivimos en aquella época en que la mitad del territorio ruso estaba en poder del invasor, en que los habitantes de Moscú huían a las más apartadas provincias, en que las levas de milicianos se sucedían sin interrupción, tenemos la impresión de que todos los rusos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, no tenían más que un solo pensamiento: sacrificarlo todo para salvar la patria o perecer con ella. Los relatos de aquella época están llenos de rasgos de abnegación, de amor, de desesperación y de dolor, pero la realidad distaba mucho de ser la que nosotros nos figuramos. El interés histórico de aquellos años terribles oculta a nuestra atención el examen de los pequeños intereses personales que por su importancia momentánea encubrían a los contemporáneos, la de los hechos que se producían en torno de ellos. Los individuos de aquella época los más de los cuales se movían por los intereses personales más inmediatos, se convertían por ello en los actores más interesantes de los acontecimientos que en su tiempo se desarrollaron. Por el contrario, aquellos que se esforzaban en darse cuenta de la marcha general de los acontecimientos, siendo partícipes ellos con actos de abnegación y heroísmo, eran los miembros más inútiles de la sociedad, los juzgaban todo erróneamente y los que llevaban a cabo con la mejor buena intención no constituían en definitiva más que insensateces sin objetivo alguno, como por ejemplo los regimientos de Pedro Mamonov, que pasaban su tiempo saqueando los poblados rusos, y las vendas que las damas preparaban para los heridos y que nunca llegaron a ser utilizadas, y finalmente los discursos de quienes no cesaban de hablar de la situación del país estaban involuntariamente impresos o de una cierta falsedad o de una cerril animosidad contra los hombres a quienes acusaban de faltas cuya responsabilidad no recaía sobre nadie. Cuando uno escribe la historia se da cuenta de cuán prudente es la prohibición de tocar el árbol de la ciencia, pues solo la actividad inconsciente es la que produce los frutos. Quien desempeña un papel en el curso de los acontecimientos históricos no llega nunca a comprender la importancia y trascendencia de los mismos y, acaso que trate de abarcar su sentido y tomar en ellos una parte activa, sus actos resultan absolutamente estériles. En San Petersburgo, así como en las provincias centrales, todos, damas y milicianos, lloraban por la suerte de Rusia y de la capital, y no hablaban más que de los sacrificios y abnegaciones. El ejército que se replegaba más allá de Moscú no pensaba en lo que abandonaba, ni en los incendios que dejaba tras de sí, y menos aún en vengarse de los franceses, sino en la próxima soldada, en la etapa venidera, en Matryoshka, la cantinera, etc. Nicolás Rostov
al que la guerra sorprendió aún en el servicio de las armas, tomaba una parte activa en la defensa de la patria. Si se le hubiera preguntado cuál era su opinión acerca del estado del país, hubiese contestado que no tenía por qué preocuparse de ello y que estaba allí Kutuzov y otros para pensar por cuenta suya. Solo sabía una cosa, que se completaban los cuadros de los regimientos, que todavía habría guerra por mucho tiempo y que en las circunstancias actuales probablemente sería nombrado jefe de regimiento. Gracias a esta manera de ver las cosas, ni siquiera deploró no haber tomado parte en la última batalla y aceptó con gran satisfacción el cargo de inspector de remonta en la división acampada en Voronezh. Pocos días antes de la acción de Borodino, Nicolás recibió las instrucciones y el dinero necesarios y envió adelante un húsar, tomó caballos de posta y se puso en camino. Únicamente el que ha vivido varios meses en los campamentos durante una guerra puede comprender la alegría que experimentó Nicolás al salir del círculo de las tropas, de los forrajes, de los hospitales y de los depósitos de víveres. Cuando estuvo fuera del campamento y lejos de los poco elegantes incidentes de la vida habitual del vivac, cuando vio los poblados, los campesinos, las casas de los propietarios, los campos, el ganado que pasea en completa libertad, las postas con sus hombres dormidos, experimentó tal alegría que le pareció era la primera vez que veía todo aquello. Lo que sobre todo le causó una impresión más agradable fue encontrar a jóvenes mujeres sin la escolta habitual de una docena de oficiales haciéndoles la corte y sin que se mostraran halagadas y sonrientes a las atenciones y lisonjas que se les prodigaba. Nicolás llegó de noche a Voronezh de un humor excelente, hizo alto en la posada y mandó que le trajeran todo cuanto había encontrado a faltar en el ejército. Al día siguiente, después de haberse rasurado con esmero, se puso el uniforme de gala que no había visto la luz desde hacía mucho tiempo y fue a presentarse a las autoridades locales. El comandante militar, un hombre ya entrado en años, funcionario civil con el grado de general, parecía encantado con su uniforme y con su nuevo destino. Recibió a Nicolás con continente severo en la creencia de que así era como debía comportarse un verdadero militar y le formuló varias preguntas mostrando alternativamente su aprobación o desaprobación, pues así parecía exigirlo su cargo. Como Nicolás estaba de muy buen humor, se divirtió con ello y ni siquiera pasó por su mente la idea de enojarse. De allí se trasladó a casa del gobernador, un hombre pequeño, rechoncho, despierto y avispado, que con gran habilidad le indicó el criadero donde podría encontrar buenos caballos. Le recomendó un chalaño, un propietario cuya residencia radicaba a 20 versas del pueblo y que disponía de excelentes caballos y le prometió su ayuda. ¿Es usted el hijo del conde Elías Andrievich? Mi mujer era amiga de su madre, se reunían en mi casa los jueves, y puesto que justamente hoy lo es, le ruego que venga esta noche, dijo el gobernador al despedirle. Nicolás tomó luego un coche de postas y siendo sentar el furriel a su lado, se dirigió hacia el criadero de caballos que le habían indicado. El propietario era un solterón ex oficial de caballería, gran conocedor de caballos, endiablado cazador y poseedor de un aguardiente centenario y de un viejo vino de Hungría. 2 palabras bastaron para zanjar el negocio. Por 6.000 rublos, Nicolás compró 17 magníficos sementales para las eventuales necesidades de la remonta. Después de comer, de rendir los debidos honores al vino de Hungría y haber abrazado a su anfitrión, a quien había acabado por tutear como si se tratara de una vieja amistad, emprendió el camino de regreso, dando prisa al cochero para no llegar tarde a la velada del gobernador. Tomó un baño, se perfumó, se cambió de traje y aunque un poco tarde se trasladó a casa del gobernador. No se había anunciado baile alguno, pero como todo el mundo sabía que Catalina Petrovna tocaría vals y escocesas y que a fin de cuentas se bailaría, las damas habían preferido asistir a la reunión con vestidos descotados. En el año 1812 la vida provinciana transcurría en Voronezh como de costumbre, con la sola diferencia de que reinaba en la ciudad una inusitada animación. A causa de la gravedad de las circunstancias, varias acaudaladas familias de Moscú se habían refugiado en aquella ciudad y en lugar de las desacostumbradas conversaciones triviales acerca del tiempo y de las comunes amistades, se hablaba de lo que pasaba en Moscú, de la guerra y de Napoleón. La sociedad que se reunía en la casa del gobernador era lo más selecto de Voronezh. Había
también algunas damas que Nicolás había conocido en Moscú. Entre los hombres ninguno podía rivalizar con el caballero de la Cruz de San Jorge, el brillante oficial de húsares, el distinguido y amable conde Rostov. Figuraba entre los invitados un prisionero italiano, oficial del ejército francés, y cuya presencia, al sentir de Nicolás, realzaba como un trofeo viviente el valor del héroe ruso. Persuadido de que todos los circunstantes participaban del mismo sentimiento, hizo gala ante el italiano de una afectuosa cortesía llena de reserva y dignidad. Cuando Nicolás, con su uniforme de uso, hizo su entrada en el salón, apareciendo a su alrededor un olor penetrante de perfumes y de vinos, se vio enseguida rodeado de invitados y tuvo ocasión de repetir y de oír con frecuencia la misma frase: más vale tarde que nunca. Todas las miradas se posaron en él y Nicolás comprendió que, moviéndose en un ambiente por el que tanto había suspirado, recordaría al punto la situación de favorito de la que durante tanto tiempo se había visto privado. Las señoras y señoritas le acometían con las armas de la coquetería y las personas de edad madura intrigaron inmediatamente para casarlo a fin de poner término, decían, a las locuras de aquel brillante oficial. Entre estas figuraba la mujer del gobernador, que le había recibido como un pariente cercano y ya le tuteaba. Catalina Petrovna interpretó al piano valses y escocesas, y en la animación del baile Nicolás halló ocasión de desplegar todas sus gracias. Su elegante desenvoltura constituyó el encanto de todas las damas, y hasta él mismo se asombró de que bailara tan bien. Jamás se hubiera permitido en Moscú aquella displicencia y aquella libertad que frisaba incluso en la inconveniencia, pero allí creía necesario pasmar a todos los presentes con algo extraordinario y desconocido hasta el presente por aquellos provincianos a quienes les hizo aceptar sus extravagancias como la última moda de la capital. Eligió para hacerlo objeto de sus atenciones a la mujer de uno de los funcionarios del gobierno, una rubia joven y linda, de ojos azules, ingenuamente convencido, como todos los jóvenes cuyos solos objetivos el placer de que las mujeres de los demás han sido creadas para ellos, no abandonó un solo instante su conquista y hasta llegó su diplomacia a conversar con el marido, como si, sin confesárselo el uno al otro, ambos hubieran presentido que no había de tardar mucho en llegar a un acuerdo. El marido no parecía prestarse a tales manejos y acogía con frialdad las palabras de Lúzar. Sin embargo, el buen humor y la fascinadora alegría de Nicolás dieron al traste con el ojo continente del funcionario, pero esto duró poco. Hacia el final de la velada, a medida que el rostro de la mujer se iba animando y se arrebolaban cada vez sus mejillas, su marido se tornaba triste y taciturno, como si la animación de los dos diera una suma constante. La del marido disminuía cuanto aumentaba la de la mujer. Capítulo quinto. Nicolás, sentado en una amplia butaca, se divertía adoptando diferentes actitudes que tendían a resaltar la forma perfecta de sus pies, calzados para aquella ocasión con un par de botas irreprochables, y no cesaba de sonreír y de prodigar los más pomposos cumplidos a la hermosa rubia a la que confió en secreto su proyecto de raptar a una de las damas de la ciudad. ¿Cuál? Ah, una mujer encantadora, divina, sus ojos, añadió Nicolás mirando a su vecina, sus ojos son azules, sus labios de coral, sus espaldas de una blancura, su talle el de Diana. En aquel momento se acercó el marido y con sombrío continente preguntó a su mujer lo que estaban hablando. Ah, Nikita Ivanich, dijo Rostros levantándose cortésmente, y como si quisiera invitarla a tomar parte en sus bufonadas, le expuso su intención de raptar a una rubia. El marido acogió de muy mal talante aquella confidencia. La mujer estaba radiante. La señora del gobernador, que era una excelente persona, se aproximó a ellos entre severa y sonriente. Nicolás, Ana Ignatievna quiere verte, dijo, pronunciando este nombre con un énfasis que daba a entender que se trataba de una dama de alta alcurnia. ¿Vienes? Enseguida, tía. ¿Pero quién es? Es la señora Malvienset. Ha sido su sobrina, aquella que salvaste, quien le ha hablado de ti.
¿Te acuerdas? Ah, he salvado a tantas, repuso Nicolás. Su sobrina es la princesa Volcongi. Está aquí con su tía. Ah, por Dios, ¿cómo te han subido los colores a la cara? ¿Qué te pasa? Nada en absoluto, tía, se lo aseguro. Está bien, señor misterioso. Y la mujer del gobernador le presentó a una dama anciana de alta estatura y tocada con una copia azul, que acababa de terminar una partida de naipes con los más importantes personajes de la ciudad. Se trataba de la señora Malvinches, tía de la princesa María, viuda, rica y sin hijos que residía habitualmente en Voronezh. Cuando Nicolás se acercó a ella estaba en pie y pagaba sus deudas de juego. Miró a Rostov con un continente severo, frunció el entrecejo y continuó regañando al general que le había ganado su dinero en el juego. Encantada, querido, le dijo tendiéndole la mano. Venga usted a verme a mi casa. Después de haber hablado con Nicolás acerca de la princesa María y de su difunto padre, con quien no había mantenido por lo visto muy cordiales relaciones, se interesó por el príncipe Andrés, por quien no sentía tampoco una gran simpatía y finalmente se despidió de Rostov reiterando su invitación. Nicolás prometió hacerle una visita y se sonrojó de nuevo al separarse de ella, pues el nombre de la princesa María despertaba en él un sentimiento incomprensible de timidez y hasta de temor. Rostov quiso entregarse de nuevo al baile, pero en aquel momento se posó sobre él la mano de la señora del gobernador y lo condujo a un salón de donde por discreción se retiraron los invitados que allí se hallaban. Sabes, querido, dijo la señora del gobernador con grave expresión, que he encontrado un excelente partido para ti. ¿Qué le pedí que pida su mano? Pero ¿de quién se trata, tía? De la princesa María. Catalina Petrovna se inclina por Lili, pero yo prefiero a la princesa. ¿Qué te parece? Estoy segura de que tu madre me lo agradecerá. Es una muchacha encantadora y no tan fea como parece. Nada de eso, replicó Nicolás, visiblemente ofendido por aquella observación. Pero hágase cargo, tía, de lo que soy soldado y que por lo tanto no me impongo a nadie ni rehuso a nadie, prosiguió sin pensar demasiado en lo que decía, pues en este caso ten presente que no se trata de ninguna broma, por lo que me permitirás que te haga observar que te muestras demasiado asiduo con la otra, la rubia. Da pena ver a su pobre marido. ¡Qué idea, tía! No somos más que amigos, repuso ingenuamente Nicolás sin poder comprender que un pasatiempo tan divertida pudiera molestar a nadie. Vaya, tontería, he contestado a la mujer del gobernador, pensó. Mientras cenaba, eh, y está dispuesta a manipular mi matrimonio. Y Sonia, así pues, cuando Nicolás se despidió de la esposa del gobernador y ella le recordó sonriendo la conversación que habían sostenido, se la llevó aparte y le dijo, tengo que decirle, tía, que ven aquí, amigo mío, sentémonos. Y de repente Nicolás se sintió irresistiblemente impelido a tomar por confidente a aquella mujer y confiarle aquellos secretos pensamientos que ni a su madre, a su hermano o a su amigo más íntimo hubiera comunicado. Cuando más tarde se acordó de aquella inexplicable explosión de franqueza que no tenía ninguna razón de ser y que le acarrió algunas graves consecuencias, la atribuyó simplemente a un fenómeno puramente casual. ¿Y aquí de qué se trata, tía? Desde hace tiempo, mamá porfía en casarme con una mujer de buena posición, pero a mí un matrimonio por dinero me resulta soberanamente antipático. Ah, lo comprendo, repuso la esposa del gobernador, pero no es este el caso. Le confesaré francamente que la princesa Volcón es de mi agrado. Creo que quería mi felicidad y desde que la vi es tan triste situación, me he dicho con frecuencia que todo ello era obra del destino. Además, bien sabe usted que mamá ha deseado siempre ese matrimonio, pero no obstante, hasta que aquella ocasión nunca consentí en encontrarme con ella. Después, cuando Natacha se prometió a su hermano, no podía yo pensar en casarme con ella, y aquí que la encuentro ahora, cuando el casamiento de Natacha se deshace y que tantas otras circunstancias, en fin, he aquí todo cuanto ha ocurrido, excepto a usted, a nadie he hablado nunca de ello. La esposa del gobernador redobló su atención. ¿Conoce usted a mi prima Sonia? La amo, le he prometido casarme con ella y con ella me casaré. Así pues, no hay más que hablar, añadió con voz trémula y sonrojándose. Pero, querido, ¿cómo puedes hablar así? Sonia no posee absolutamente nada y tú mismo me has dicho que los negocios de tu padre no marchan como sería de desear.
¿Y tu madre no comprendes que eso la va a matar? Si Sonia tiene buen corazón, no querrá seguramente sobrellevar una tal existencia con una madre desesperada, los negocios en bancarrota. No, querido, no. Sonia y tú tenéis que haceros cargo. Nicolás guardó silencio, pues al fin y al cabo aquella conclusión no le desagradaba. A pesar de todo, tía, me es imposible, dijo Nicolás dando un suspiro. Me aceptará la princesa María. Por otra parte, está de luto y no debemos pensar por ahora en estas cosas. ¿Te figuras acaso que voy a tomarte de la mano y llevarte enseguida a la iglesia? Las cosas pueden hacerse de muchas maneras. Ah, qué magnífica casamentera es usted, tía, exclamó Nicolás besando respetuosamente la mano rebordeta de la esposa del gobernador.